Hola, vamos a resolver un problema de rodamiento sin deslizamiento, que es cuando una rueda gira sin patinar, ¿no? Bueno, tenemos este problema donde hay un tablón de masa 6 kilogramos, una tabla, que está siendo jalada a la derecha con una fuerza de 6 newtons y que está sobrepuesta encima de dos rodillos, dos cilindros, que tienen cada uno una masa de 2 kilogramos y un radio de 5 centímetros. Queremos saber cuánto va a valer la aceleración del tablón, la aceleración traslacional, y queremos saber cuánto vale la aceleración del centro de masa de los rodillos, además de cuánto valen las fuerzas de fricción involucradas. Bueno, para esto vamos a tomar un resultado que se puede obtener fácilmente y el resultado es el siguiente. Si tengo una rueda que está girando sin deslizar y la estoy jalando además con una fuerza externa en el centro de masa, bueno, esta fuerza no va a hacer que la rueda gire, así que el giro está dado por la fuerza de fricción estática, es estática para que este punto no patine, y tiene que ir hacia atrás, hacia la izquierda, para que se genere una torca que haga este giro positivo. Si por otro lado tengo una fuerza de fricción aplicada, una fuerza externa, perdón, aplicada aquí arriba, las cosas van a cambiar y aplicando estas dos que son las leyes de Newton para las fuerzas y para las torcas, puedo demostrar que la fricción en este caso va a ir hacia la derecha. Esto es importante porque esto es justo lo que tenemos en el problema. El tablón está siendo arrastrado hacia la derecha, entonces en estos puntos va a aplicar una fuerza de fricción que equivale a esta, y eso significa que la fricción en este punto y en este va a ir no a la izquierda, sino a la derecha. Entonces, este resultado es importante por eso. Ahora, vámonos a resolver el problema poniendo los diagramas de cuerpo libre. Primero me voy a centrar en el rodillo, ¿no? Quiero hallar las aceleraciones. Aquí está el rodillo. Este es uno de los rodillos, los dos son iguales. Este de aquí es el tablón que estoy dejando indicado y este es el suelo. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando sobre el rodillo? Para empezar, el tablón está encima del rodillo, así que lo va a aplastar, ¿no? Lo va a comprimir con una fuerza de contacto que vamos a llamar la normal del tablón, ¿no? Además, como el tablón se está moviendo hacia la derecha, va a arrastrar al rodillo con una fuerza que también va a la derecha, que no es igual a la fuerza de 6 newtons que está jalando al tablón. Es una fuerza diferente que vamos a llamar la fuerza de fricción. Esta es una de las fuerzas de fricción que me piden, que es la que hace el tablón sobre el cilindro. Y como tenemos una fuerza aplicada aquí a la derecha y esto está girando sin patinar, significa que aquí también voy a tener en el suelo una fuerza de fricción que es estática y que también va a la derecha. Y por último, el suelo está sosteniendo al rodillo con una fuerza normal, que es la fuerza normal del suelo, y tal vez me faltaría poner el peso, ¿no? Aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de las fuerzas es masa por aceleración. En este caso es la aceleración del centro de masa. La voy a poner aquí para no encimar tantas flechas. Es la aceleración del centro de masa del rodillo. Vamos a dejarla como A del rodillo. En la dirección Y no va a haber mucha información, pero en la dirección X sí que la hay. Entonces tenemos la fuerza del tablón, que va a la derecha, más la fuerza del suelo, que también va a la derecha. Esas son todas las fuerzas y tienen que ser igual a la masa del rodillo, dije de tablón, es el rodillo, por la aceleración del rodillo. Ahí está. Esta va a ser mi primera ecuación. Ahora puedo sacar también las torcas. La suma de las torcas va a ser I, el momento de inercia rotacional, por alfa. ¿Qué torcas hay? Esta normal, esta otra normal y el peso no hacen torca, no están haciendo que esta rueda gire. Las únicas fuerzas que van a hacer torca son la fuerza del tablón y la fuerza del suelo porque están aplicadas tangencialmente a la rueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fuerza del tablón va a ser una torca positiva porque está queriendo que la rueda gire en la dirección positiva de giro. Así que su torca es positiva y es igual a la fuerza del tablón por el radio del rodillo, porque la fuerza es perpendicular al radio. Aquí también vamos a tener otra fuerza perpendicular al radio, pero esta fuerza de fricción del suelo va a ser una torca negativa porque tiende a poner a girar la rueda en sentido contrario al sentido en que gira la rueda. Entonces tenemos menos
que es la fuerza del suelo por el radio. Y esto tiene que ser igual a la I. Para un cilindro es lo mismo que para un disco, para una rueda, que es 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado. Esta es la inercia rotacional de un disco. Y la alfa. Ahora, no estamos interesados tanto en la alfa, queremos sacar más bien esta aceleración del rodillo. Entonces, recordamos que esta aceleración, que es la del centro de masa, aquí, cuando el rodillo gira sin deslizar va a ser igual a alfa, la aceleración angular, por el radio de giro. Sustituyendo esta alfa en términos de estas dos cosas, aquí, en vez de alfa voy a poner la aceleración del rodillo entre R. Y esta es mi ecuación B. Ahora vamos a ver qué pasa con el tablón. Para empezar, por la tercera ley de Newton, si el tablón está empujando hacia abajo a los cilindros sostienen al tablón con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces aquí vamos a tener una normal del tablón para arriba y otra normal igual acá, porque son dos cilindros, ¿no? La normal del tablón. Además, por la misma tercera ley de Newton, el tablón está arrastrando a la derecha a los cilindros, entonces el tablón siente que lo arrastran a la izquierda con esta misma fuerza del tablón, la misma fuerza pero en sentido contrario, ¿no? Tenemos además otras dos fuerzas. Para empezar, el peso del tablón, que es su masa M mayúscula por G, y por supuesto la fuerza externa F, que vale 6 newtons, que es la que puso a mover todo en primer lugar, ¿no? Aplicamos la segunda ley de Newton. En la dirección Y no va a haber mucha información, simplemente estas dos normales compensan al peso, pero en la dirección X podemos tener más información. La aceleración del tablón va a la derecha. Este es nuestro sentido positivo, así que la fuerza F es positiva, menos esta y esta son iguales, así que tenemos dos veces la fricción debida al tablón. Y esto tiene que ser igual a la masa del tablón por su aceleración. Y esta es mi ecuación C. Ahora tengo cuatro incógnitas, las dos fricciones y estas dos aceleraciones. Tengo nada más tres ecuaciones, pero puedo encontrar una cuarta ecuación dándome cuenta de que todo esto es un sistema que se está moviendo igual, digamos, de la misma manera. Entonces, básicamente lo que pasa con las aceleraciones es que la aceleración del tablón de alguna manera se reparte cuando hablamos de los rodillos, ¿no? La aceleración del tablón va a ser dos veces la aceleración de cada rodillo, ¿no? O lo que es lo mismo, la aceleración del rodillo es la mitad de la aceleración del tablón y como tenemos dos aceleraciones del rodillo, tenemos algo así, esto hace que todo el sistema se mueva como una sola cosa. Esta ecuación, que podemos llamar ecuación D, nos va a servir para solucionar el problema. Vamos a resolver entonces el sistema de ecuaciones para sacar lo que queremos saber, ¿no? Voy a dejar todo en términos de la aceleración del tablón utilizando esta ecuación. Estas dos aceleraciones del rodillo las voy a dejar en términos de esta aceleración. Entonces voy a ir anotando mis ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación 1, tengo la F del tablón más la F del suelo y vamos a ponerle números de una vez. Si revisan el inicio del video, la masa del rodillo valía 2 kilos. Y la aceleración del rodillo la voy a poner como 1/2 de la aceleración del tablón. Esta es la ecuación A un poquito simplificada. La ecuación B. Para empezar se me van a ir los radios. Aquí voy a factorizar este radio. Cuando lo pase para acá se va a volver radio al cuadrado aquí abajo. Con este radio se me va y ¿qué tengo? Tengo la F del tablón menos la F del suelo. Y eso va a ser igual a 1/2 de la masa del rodillo que vale 2. El radio se fue y la aceleración del rodillo es otra vez 1/2 de la aceleración del tablón. Y por último la ecuación C. Tengo la fuerza externa que era 6, de una vez le pongo los números, menos 2 veces la fuerza de fricción del tablón. Y eso tiene que ser igual a la masa del tablón que también era 6 kilos. Vamos a poner aquí tablón para que no se confunda, multiplicado por la aceleración del tablón. Entonces aquí ya tengo estas tres ecuaciones. Puedo empezar restando la ecuación A de la ecuación B, ¿no? Puedo hacer A menos B, restando la parte izquierda y la parte derecha. Si hago eso, voy a tener, o la puedo sumar, ¿no? Más fácil. La sumo. Tengo dos veces la fricción del tablón. Esto se va a ir y me va a quedar aquí. De este lado tengo la aceleración del tablón más, aquí voy a tener 2 por 1/4, tengo 1/2 de la aceleración del tablón.
Entonces, de sumar estas dos ecuaciones, obtuve que la fuerza de fricción del tablón es igual a, aquí voy a tener 1 más 1 medio es 3 medios. Este 2 va a ir aquí abajo también de la aceleración del tablón, o 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos de la aceleración del tablón. Ahora esto lo puedo sustituir en la tercera ecuación. Sustituyo en C. ¿Y qué voy a tener? 6 menos 2 veces la fricción del tablón, que ya quedamos que es 3 cuartos de la aceleración del tablón. Esto es igual a 6 veces A del tablón. O sea que si paso este para el otro lado, voy a tener 6 es igual a 6 más 6 cuartos, que son 3 medios, de aceleración del tablón. Este numerito de aquí vale 6, son 12 medios, más 3 medios son 15 medios. Así que la aceleración del tablón es 6 por 2 quinceavos. Simplificando un poco, tengo que la aceleración del tablón me queda 6 por 2, 12 quinceavos, que es igual a 4 quintos o 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración del tablón. Y además, la aceleración del tablón es el doble de la aceleración de los rodillos. Entonces, la aceleración de cada rodillo va a ser 0.4, ¿no? La aceleración del rodillo va a ser 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. También podemos sacar que la fuerza del tablón es 3 cuartos de esto, ¿no? Entonces la fuerza del tablón es 3 cuartos de 4 quintos, son 3 quintos. 3 quintos, que es igual a 0.6 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí quiero regresarme un poco al resultado que habíamos mencionado antes. Este es un resultado que pusimos así simplemente sin demostrar ni nada, pero también podemos sacar que la fricción que se siente en este punto tiene que ser igual a 1/3 de la fuerza que se aplica acá arriba, ¿no? Entonces, ya sea que resolvamos el problema o que utilicemos ese hecho, el chiste es que la fuerza de fricción del suelo va a ser 1/3 de la fuerza de fricción que se siente arriba del rodillo, la del tablón. Ya sea que lo tomen como un resultado dado o lo podemos volver a sacar en estas mismas ecuaciones. Y al final eso significa que esta fuerza de fricción, o aquí está, son fuerzas, entonces esta está en newtons, y esta también es 1/3 de 0.6, que es 0.2 newton. Y con eso terminamos, con eso sacamos todo lo que nos pedían y ya somos felices como cuco.